Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Tengan todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas y por supuesto, claro que sí, toda la bola de confundidos o más bien todos ustedes los que están en medio. Bienvenidos una vez más a tu programa favorito. El Círculo de Lectura. Quiero empezar mandándole un saludo a los camaradas colaboradores que hacen parte importante de este canal. Como ya se habrán dado cuenta, aquí no la pasamos mendigando cosas ni pidiéndote que hagas cosas. Creo que vale la pena decirte para que pienses. Fíjate, qué coincidencia. Traigo aquí con lo que entreno a mi perro. Así como cuando te entrenan a ti cada vez que te dicen: oh, gracias por tu super like. Y recuerda darle al video porque el algoritmo nos esconde. No mamen, no se dejen entrenar, bebés. Si cada vez que una persona en la pantalla te dice que hagas algo y tú vas y lo haces, ¿qué estamos haciendo? ¿Conductivismo? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí con tu programa de conspiraciones favorito. En tu círculo de lectura favorito. Y hoy sí me extendí en el intro. Me disculpo de verdad. Pero tenía mucho que no platicábamos, güey, la verdad. Esto de ser docente y tener vida es complicado, ¿no? Pero bueno, ya, basta. Sin más por el momento. Ni preámbulos estúpidos que no te importan. Estamos leyendo La herencia. No vamos a mencionar el autor porque está malísimo el libro. Pero hoy, si mal no recuerdo, estamos leyendo la entrevista de Miguel de la Madrid Hurtado. ¡Qué miedo, cabrón! Continuemos, gracias a ti por venir. Quizá, en contraste con la situación del propio López Portillo cuando es postulado por el PRI y llega sin equipo. Exacto. De la Secretaría de Hacienda, él no saca gente para su campaña. Además, de Julio Rodolfo Moctezuma, al único que invita a la campaña, y a medias, es a Carlos Tello, que siguió siendo su subsecretario de Ingresos, pero el resto de su equipo no estaba en la Secretaría de Hacienda. Era un equipo heterogéneo. Creo que fue un factor que tomó en cuenta López Portillo. Si el equipo de Salinas... Sí, el equipo de Salinas sí fue un factor para usted en el 87... Sí, Salinas se mostró como un buen líder de equipo y la secretaría funcionó muy eficazmente. ¿Y le pareció a usted que el equipo era bueno? Sí, fue un factor que tomé en cuenta. La capacidad de Salinas para robar... Perdón, me distraje. Sí, fue un factor que tomé en cuenta. La capacidad de Salinas para formar un equipo era ideal. ¿Era mejor el equipo de Salinas que el de Del Mazo o el de Bartlett? Sí, más coherente, con más sentido de equipo. ¿Llegó usted a tener roces con López Portillo? Me han comentado que en una reunión de gabinete económico él fue un poco seco con usted, pero usted aguantó vara. ¡Ay! Además son bien jotos, güey. ¿Por qué crees que el otro maricón está todo operado de la cara, güey? A ver, ¿cuántos hombres conoces? Hombres, güey, que se operen, güey. Ninguno a la verga. Pero bueno, les falta ser hombres para entender a las mujeres. ¿Llegó usted a tener roces con López Portillo? Me han comentado que en una reunión del gabinete económico él fue un poco seco con usted, pero que usted aguantó la vara. Yo empecé a participar en el gabinete económico aún desde mi posición de subsecretario. Me llevaban al gabinete económico primero Julio Rodolfo Moctezuma y después David Ibarra. Yo tenía más antecedentes de detalle que ellos. Querían que aportara estos detalles. Al principio, la polémica fue muy álgida, porque teníamos muy diferentes puntos de vista José Andrés Orteiza y Carlos Tello por una parte, y el grupo de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México por la otra.
A mí me tocaba llevar la argumentación fuerte y quizá en alguna ocasión fui demasiado vehemente en mis exposiciones, así que el licenciado Jesús Reyes Heroles, que asistía a las reuniones del gabinete económico, me invitó a comer y me dijo: «Oiga, licenciado, creo que se le está pasando la mano en su participación en el gabinete, porque usted es muy vehemente en sus argumentaciones y argumenta de tú a tú con los secretarios de Patrimonio y de Programación. Y, licenciado, usted no tiene categoría de licenciado de secretario de Estado». Le contesté: «Licenciado, ¿qué hago si me lleva el secretario de Hacienda y me dice que participe con toda energía? Pues cuídese, porque no es normal que un subsecretario polemice el plan de igualdad con los secretarios. Modérese, cambie de estilo, de tono, de voz, en fin, de estrategia. No les gusta que los cuestionen. ¿Cómo te atreves a cuestionarlos si tú solamente eres un secretario? No, de veras». Le agradecí mucho esa llamada de atención, que no sé si me la hizo motu propio o porque el presidente le dijo: «Calme a Miguel». Yo traté de moderarme, sin dejar de participar, pero siendo más terso en mis argumentos. Pero creo que hubo más de una vez en que López Portillo sí se molestó, más bien de cuando yo era subsecretario. De repente, le daba sus trancazos a José Andrés de Orteiza y a Carlos Tello, pues también para él era un poco delicado que a sus dos secretarios un subsecretario se los batiera, ¿no? Se los bailara, ¿no? Y eran sus dos secretarios preferidos. Entonces, a veces hice quedar mal a los dos de en la reunión del gabinete. Aguanté vara sin dejar de participar, porque yo sí, por mi temperamento, por mi modo de ser, no me gustaba agacharme, pero sí era muy alegador con él. En privado y en público. Jotos. ¿Y no se llegaron un poquito a tensar las cosas en alguna otra ocasión? En alguna ocasión, en el Plan Global de Desarrollo, tuvimos una tensión, porque presenté una primera versión y me la atacó mucho Rosaluz Alegría en cuanto a metodología. Me quedé con un sabor de boca muy amargo. Dije: ya perdí también, porque ese había sido el motivo por el que no había podido desarrollarse el plan con Carlos Tello y Ricardo García Sáinz. Sin embargo, aguantamos. Me reuní con mis demás colaboradores, incluyendo a José Ramón López Portillo, y dije: señores, Rosaluz está muy enamorada de su esquema matriarcal. Móntenle un anexo matricial. ¿Qué perdemos? Y además, hagamos caso de que las demás observaciones que recibimos del presidente López Portillo. Nos pusimos a trabajar, volvimos a ver a Rosaluz Alegría, y ya llegamos con el presidente con una nueva versión que a él lo satisfizo. ¿Quiénes fueron sus aliados que hayan trabajado a favor suyo, que usted lo supiera o no, que le haya servido o no, en el gabinete, en los estados o en la clase política, entre las personas más cercanas a López Portillo? Como que hace unas preguntas medio estúpidas, ¿no? Quien sé que habló a mi favor muy enfáticamente fue José Ramón López Portillo. De Rosaluz Alegría no estoy seguro. José Andrés de Orteiza se fue inclinando hacia mí cuando se fue cerrando el abanico. Conmigo era con el que más simpatizaba, a pesar de que habíamos tenido divergencias en materia política y económica muy fuertes al principio de la administración de López Portillo. Pero creo que vio las opciones y dijo: Miguel es el que me simpatiza más. Eso sí, lo recuerdo, más. Creo que varios secretarios de Estado le hablaban bien al presidente de mí, en la manera en la que yo era capaz de resolverle sus problemas de manera adecuada. Creo que varios gobernadores también habrían hecho lo mismo, pero no en relación con mi candidatura, sino en relación con que, oiga usted, arreglé este asunto con Miguel. Se portó muy bien y ya calmamos el problema. No hay conflicto. Creo que este tipo de opiniones fueron construyendo la viabilidad de mi candidatura. José Ramón López Portillo sí fue un factor en ese sentido. José Ramón López Portillo sí. Creo que haya sido un factor en ese sentido. No podríamos desmentirlo. Seguro que sí. La relación de López Portillo con José Ramón era íntima. ¿Por qué cree que lo eligió López Portillo? Bueno, porque creo que para la perspectiva del país, mi experiencia como encargado de política económica era un activo importante. También pienso que iba a ser bien recibida mi candidatura por las fuerzas reales de poder. No tenía yo realmente ninguna fuerza de poder en contra, ni la desconfianza seria de algún sector. Creo que esas fueron las circunstancias. Igual, una simpatía personal que fuimos construyendo. Al final, cuando él me dio a conocer que las cosas se iban por mi lado, fue un poco más anticipado que yo con Salinas. Por ejemplo, tuve acuerdo el lunes y la postulación como precandidato fue un viernes. Él me dijo:
Bueno, pues creo que hay fuertes corrientes del partido que se inclinan por usted. Creo que usted está capacitado, fundamentalmente por su experiencia en política económica, pues sus concepciones de planeación que han sido convicción mía también. Así es que prepárese. Fue todo el razonamiento que me hizo. Las ideas así están escritas, ¿eh? No creas que me estoy saltando partes, güey. Usted entendió clarísimamente que no había pierde, pero él también, como yo a Salinas, me dijo: oiga, Miguel, esto se lo digo como anticipo, pero usted sabe que en estos asuntos del plato a la boca se cae la sopa. Así que usted sea muy reservado y trate de no exhibirse públicamente. Y vamos a esperar estos días para hacer toda la decisión. ¿Usted no se lo comentó a nadie? No se lo comentó a nadie. No, porque inclusive me dijo, ni a su esposa se lo comenté. Y en efecto no le dijo nada. Nada. Se lo comenté a mi familia el jueves por la noche en la víspera, porque ya me había invitado López Portillo al desayuno del viernes en la mañana por conducto del jefe de Estado Mayor Presidencial. Hice algunas preguntas, por qué puerta entraba, si por la principal o por la de atrás. Me dijeron que por la de atrás. Pregunté si, dando que íbamos a ir de gira al sudeste, iba yo de ropa de gira o de traje, y después me cambiaba. No, pues vaya de traje. Entonces dije, ya se hizo. ¿Por qué se adelantaron las cosas? López Portillo quiso posponer la postulación hasta después de la reunión norte-sur de Cancún. Fíjese que nunca supe con detalle, porque lo anunció a su regreso del viaje que hizo a Estados Unidos. Al regresar a Monterrey, declaró que había reconsiderado la fecha y que era mejor adelantar la decisión. O sea, se fue a Estados Unidos a recibir instrucciones, regresó y le dieron órdenes de adelantar la decisión. En el viaje decidió con sus asesores... Como si no supiéramos a lo que van, pinches lamebotas de mierda. Fíjese que nunca lo supe con detalle, porque lo anunció a su regreso del viaje que hizo a Estados Unidos. Al regresar a Monterrey, declaró que había reconsiderado la fecha y que era mejor adelantar la decisión. Nunca me dijo cuál había sido la motivación real. La CIA, obvio. Probablemente el temor de que se le descompusiera el cuadro político, ¿verdad? Dijo, pues de una vez. Y bueno, pues así lo hizo. A mí me avisó un lunes, me invitó a desayunar un viernes. Entonces me dijo, mire, tengo citado a García Paniagua en mi despacho, aquí en mi despacho. Y luego tengo a los sectores del partido y a los líderes de las cámaras. Déjame platicar con el presidente del partido. Yo le aviso. Ahí me quedé, en el comedor privado de Los Pinos. A los 15 o 20 minutos que bajé me dijo el presidente, Miguel, queremos platicar ya con Javier y hemos llegado a la conclusión de que es el mejor que nos puede representar. Después de eso pasamos a la biblioteca anexa. Ahí estaban los líderes de los sectores, Fidel Velasco, Víctor Cervera, Pacheco, los campesinos, Humberto Lugo, Gil del sector popular y así. Y ahí sí llegó ya López Portillo con Javier y conmigo. Y pues, señores, les vengo a presentar el candidato. O sea que creo que él no hizo la auscultación previa en forma explícita. ¿No les avisó? A nadie. Después de eso ya pasé al otro salón, donde estaban Luis Frías y Joaquín Gamboa Pascoe, líderes respectivamente de las cámaras de diputados y de senadores. O sea, si tú creías que los candidatos se escogían de manera democrática, por favor, amigo, siempre ha sido dedazo, güey. O sea, siempre ha sido una situación política, geopolítica internacional en la que a estos pinches mugrosos gatos de mierda, discúlpenme mi lenguaje soez, pero creo que es la mejor descripción que podríamos poner en un diccionario, arrastrados vendepatrias, pues iban a recibir instrucciones de otros países, güey, ¿no? El de las estrellas y la bandera, las estrellas y las franjas, o el de la sangre y el genocidio, el que más te guste. Entonces, pues ay, güey, por favor. Si votar sirviera de algo, estaría prohibido. ¿Qué pasó con García Paniagua, en aquel momento presidente del PRI? Bueno, Javier García Paniagua creo que se sintió alentado por López Portillo, hasta donde tenía bases o no, pues no sé. Gabriel García Márquez ha contado que Margarita López Portillo mandó a hacer un retrato de Javier García Paniagua. Nos mandó a hacer retratos a 3, hasta donde sé, a 3 de los precandidatos. Ahí tengo abajo en mi sala el que me mandó a hacer a mí. Le mandó a hacer uno a Javier y le mandó a hacer uno a Olivares Santana. Margarita sí estaba definitivamente inclinada por Javier. Ella sí, definitivamente. ¿Fue un apoyo importante? Pues sí, la hermana consentida, que también trabajaba en el gobierno, por cierto, cuando hablen del nepotismo, lávense la boca.
¿Y qué pasó con Javier? Como le digo, creo que Javier se sintió alentado por López Portillo. No sé si con base o sin ella, pero él se sentía muy alentado. Aprovechó su puesto de jefe del partido para hacer proselitismo abierto. Lo podía hacer porque el jefe de partido podía hacer actividades políticas. Esa es su función. Pero él lo aprovechaba en lo personal para hacerlo. Cuando se le dio a conocer la decisión a mi favor, se molestó mucho. López Portillo no le dijo que no a nadie. Solo le dijo que sí al que sí. No le dio explicaciones a García Paniagua, pero igual, este reclamó. Hubo un reclamo de García Paniagua, pero fue más bien implícito. Desde luego, en el momento en el que López Portillo se lo comunica, García Paniagua renuncia a la presidencia del partido. Entonces, cuando yo entro a la reunión, me dice López Portillo: oiga, Miguel, Javier dice que no será conveniente que él siguiera, que ya se nombre a otro presidente del partido. ¿Usted qué opina? Bueno, opino que se quede Javier. Somos amigos, él me puede ayudar, sabe cosas que no sé. En fin, quisiera que se quedara Javier. Javier volvió a insistir: no, Miguel, mete tú a toda tu gente y a todo tu equipo. Yo no te sirvo en esto. Le insistí: pero me puede servir, Javier. Se quedó a regañadientes, pero empezó a hablar mal de López Portillo y a este le llegó la noticia. Inclusive, le llegó la versión de que estaba emitiendo amenazas contra José Ramón López Portillo. Entonces sí dijo: no lo puedo dejar. López Portillo tenía la mejor de las opiniones sobre Javier y a mí me dijo: oiga, Miguel, le recomiendo que utilice a Javier. Él puede ser un buen subsecretario de Gobernación. Se sintió traicionado. Yo me daba cuenta, y tenía una gran preocupación porque Javier estaba totalmente ausente de la precampaña que yo tenía que hacer. Desde el momento de mi situación como precandidato hasta la asamblea, que iba a ser el 10 de octubre, pero estaba hablando muy mal de López Portillo. ¿No de usted? Nada, de mí no tanto. A mí me daba pena y hasta pensaba que no era apropiado decírselo a López Portillo, porque él me había dicho: oiga, Javier lo puede ayudar mucho en la campaña y en el gobierno. Señor presidente, deje ver cómo se comporta en la campaña. ¿Tiene usted dudas? Sí tengo dudas. ¿Por qué? Pues porque Javier es de temperamento muy diferente al mío. Él es un agente, o por lo menos eso dicen. Afín. Ya ves, él es una gente. ¿Agente de qué? Él es una gente, o por lo menos eso dicen. Al fin, a métodos rígidos, y yo no. A mí me parece que la rigidez es el recurso último, extremo de la política, pero no el primero. Caray, me extraña mucho. Vamos a probarlo, señor presidente. Con eso me sentía muy inhibido de decirle: oiga, sé que está pasando esto, hasta que un día fue una persona que me dio pelos y señales de lo que andaba vociferando Javier. O sea, puros chismes, güey. Imagínate. Manejan la presidencia como yo manejo la secundaria, güey. No. Chia. ¿En qué términos? Se sentía traicionado por López Portillo. ¿Lo engañó? Lo engañó. Lo ilusionó. Esto es una traición. Me las va a pagar. Cosas así. A esa persona que me fue a ver para dar este informe le dije: mira, yo no debo ser quien informe de esta situación. Tú tienes acceso a los medios. Tú dala a conocer. O sea, haz el chisme más grande. México, el país de los chismosos. Vergüenza les debería de dar, güey. López Portillo se dio cuenta de eso y me lo comentó. Oiga, que Javier está muy enojado conmigo y con usted también. Que no está apoyando su precampaña. Está muy enojado. Así, yo creo que no se le puede quedar bien en el partido. Respondí: señor, usted dirá hasta cuándo. Será conveniente que Javier llegara a la asamblea. Y ya que la asamblea me designe candidato, pues ya usted tome los acuerdos que convengan. Bueno, voy a ver esto. Es una lástima, pero así no se puede dejar. Señor presidente, usted dirá. Llegamos a la asamblea. Javier muy seco, enojado, mostrando su enojo ya conmigo. Yo le empecé a decir: oye, Javier, quiero que me acompañes en las giras. Contestó: no, yo me quedo aquí en México. Oye, no creo que sea conveniente, porque de por sí los chismes están muy duros de que no recibiste bien mi candidatura. Ahora, si no me acompañas, las giras se va a hacer muy patente, ¿no? Yo quiero que me acompañes por lo menos a las capitales de los estados y luego te regresas para acá para hacer tus tareas. Bueno, voy a ver. Supe que López Portillo lo llamó. Le recriminó. Javier me lo dijo. Oye, me acaba de pegar una regañada tremenda López Portillo. Le dije: pues Javier, ¿qué quieres que haga? Si sabe que andas vociferando en su contra. No es cierto, contestó. Yo insistí. Es lo que se dice por otra parte. Te has mostrado muy frío con mi candidatura.
No has hecho declaraciones de apoyo. No me acompañas a mítines. El chisme es que no me apoyas y que estás enojado. ¿Qué quieres que haga? Me preguntó. Cambia de actitud. Llama a la conferencia de prensa. Muéstrate entusiasta con lo de la campaña. En fin. Nunca lo hizo. Decidí iniciar mis giras el 14 de octubre y el día 13 me habló Javier por teléfono y me dice: oye, me citó el jefe mañana a las 8 de la mañana, así que no puedo salir contigo a Patzingán. ¿Ya sabes de qué se trata? Le dije: no, Javier, no sé. Vete a ver al licenciado López Portillo. Ves que quiere y me alcanzas en Colima. Al día siguiente salgo a la gira destino a Patzingán primero. Y al llegar al aeropuerto entró un telefonazo de José López Portillo. Miguel, para comunicarle que he decidido hacer un enroque. Javier va a la Secretaría de Trabajo. Pedro Ojeda va al partido. Creo que usted se entiende bien con Pedro Ojeda. Sí, así es, señor presidente. Pues lo hago para facilitarle su campaña. Se lo agradezco mucho. Yo creo que vamos a marchar mejor. Ya veremos. O sea, imagínate, güey. Y esto no lo digo yo, ñero, lo acabamos de leer, güey. Si no me crees, regrésale. O cómprate esta mediocridad de libro. Seguramente te lo vas a encontrar abandonado en cualquier biblioteca. El presidente escogía al nuevo presidente del partido, ¿no? Entonces, en realidad, el presidente nunca fungía sus funciones como presidente enteramente, porque se supone que se tienen que separar de su partido para entregarse a la patria, ¿no? Porque tendrían que tener, dentro de lo que cabe humanamente posible, si es que alguna vez fueron humanos esta bola de mediocres, no tener indiferencias o preferencias por ciertas cosas, ¿no? Y si estás todavía inscrito en el partido y chupándole las bolas a tu jefe del partido, pues ¿quién es el jefe de quién, no? Y aquí, como acabamos de leer, pues el presidente no solamente designaba al candidato o al siguiente presidente, ¿no? A su sucesor de su dictadura prefecta, deberíamos de decir, pero además tenían la capacidad política, güey, de seguir manejando el partido político, porque en realidad el partido político eran ellos, ¿no? Yo soy el partido, como dijera mi tío Noroña, yo soy el Senado. Entonces, ¿en qué película hemos visto eso? Entonces, pues, digo, para que te fijes y te des cuenta, güey, de cómo toda esta narrativa que manejan hoy en el 2025 sobre una dictadura y sobre un control y sobre una situación, pues, güey, compáralo con lo que estamos leyendo y dime en dónde verga vivimos. Yo no estoy diciendo que ahorita vivamos envueltos en caramelos del gobierno. Eso me pone muy nervioso, güey, ¿no? En realidad no hay una contraparte a la fuerza política de México que tenemos, y eso también es muy peligroso, pero eso es tema para otro debate. Solamente date cuenta cómo se manejaba la política en el pasado de tu país y cómo esa misma gente que manejaba la política así, hoy se quiere llenar el hocico y darte clases, güey, de cómo manejar la política a ti en tu país, güey. Se parece mucho al que fue su jefe durante toda la vida. Que hace el país de las barras y las estrellas y el genocidio y la sangre, güey, ¿no? Las cacerías de migrantes. Te dice con una mano con lo que tienes que hacer, pero con la otra tiene una narrativa totalmente incorrecta a lo que dice, ¿no? ¿Qué pasaría si Estados Unidos se da cuenta de lo que le está haciendo Estados Unidos a Estados Unidos en este momento? Tal vez Estados Unidos no ha invadido Estados Unidos porque Estados Unidos ya no tiene tanto petróleo. ¿Hay alguna verdad de los rumores sobre un altercado físico entre García y López Portillo? Ah, cabrón. ¿Hay alguna verdad de los rumores sobre un altercado físico entre García Paniagua y López Portillo? No. Como si hubiera dicho que sí, güey. O sea, ay. Como hay gente pendeja, me cae. ¿Tuvo que intervenir el Estado Mayor? De ninguna manera. Tuvieron varios diálogos, pero la violencia física no. Javier es muy zorro y sabe hasta dónde llega. ¿Y nunca pensó en insubordinarse? No. No, ahí te insubordinabas, te mataban, güey. No, ahí no había... Esa sí era mano de hierro, para que veas, güey. Es más, si viviéramos en esta época, yo no podría estar haciendo esto. Todavía tengo un poquito de miedo y les recuerdo que jamás en la vida me pondría yo en una situación de riesgo, me haría daño a mí mismo, ni estoy deprimido, soy muy feliz. Y si amanezco muerto, fue el Estado, güey. Estaba muy molesto, perdone usted el término, encabronado, muy, muy encabronado, pero no lo vi en disposición de tomar acciones. Nunca percibí amenazas de ese tipo. ¿No se fue con el ejército? No, ni la jugó por ahí, porque no podía jugarla. Esa relación de Javier con el Estado era una leyenda. Obviamente tenía amigos en el ejército, por haber sido su padre secretario de la Defensa, pero así como que hubiera un grupo del ejército dispuesto a apoyarlo a jugársela con él, no. El problema tan delicado de las espaldas.
¿Usted cree que López Portillo tomó en cuenta, o pudo haber tomado en cuenta el criterio de que usted cuidaría las espaldas por inclinarse a su favor? Nunca percibí por parte de López Portillo, en su relación conmigo, que esperara que yo le cuidara las espaldas. Él sí tenía la idea de que yo podía representar una continuidad de algunos esfuerzos fundamentales de su parte. Cuando a mí me comunicó que el partido se estaba inclinando por mí, me dijo que uno de los factores que más había tomado en cuenta era mi trabajo alrededor del Sistema Nacional de Planeación. Él pensaba que el país necesitaba seguir teniendo un sistema de planeación, un sentido de planeación de mediano y corto plazo, y que era uno de los seguimientos que se habían visto en mí para inclinar la balanza a mi favor. Pero nunca hubo de su parte una insinuación de que yo debía de cuidarle las espaldas, como se dice, más bien, un sentido de proyección respecto a ciertos programas de trabajo. La cercanía suya con José Ramón López Portillo puede haber jugado en ese sentido, que él pensara, va a cuidar a Pepe, ya tienen una buena relación. Creo que sí importaba. Hice buena relación de trabajo con José Ramón. Él se quedó ahí en la secretaría, primero como director de información, de informe presidencial, y después, cuando llegó el momento, ascendió a la subsecretaría de evaluación que dejaba a Rosaluz Alegría cuando se le nombró secretaria de turismo. Hice buena relación, no solamente laboral sino humana con José Ramón. Y es cierto que él simpatizaba con mi candidatura y que se lo hacía ver de alguna manera a López Portillo. Sí, creo que esa amistad que formamos José Ramón y yo haya sido un elemento en el proceso de toma de decisiones de López Portillo. Tomaba en cuenta muchos factores, pero no podía dejar de tomar en cuenta los factores familiares. Íntimos. Un poco lo mismo sucedía con Rosaluz Alegría. Rosaluz Alegría era subsecretaria de evaluación y yo sabía que había una relación de trabajo muy estrecha entre López Portillo y ella. Rosaluz organizaba prácticamente todas las giras y sobre todo cuando empezaron a tomar una tónica de evaluación los trabajos, y yo sabía que no había congeniado con dos anteriores titulares de programación y presupuesto. Entonces López Portillo, cuando me invitó a programación y presupuesto, me preguntó si no tenía inconveniente en que Rosaluz siguiera de subsecretaria. Le dije que no la tenía, que a mí el nepotismo no me molestaba, que además trabajaba con él, que yo consideraba que era una persona inteligente, valiosa, y que además trabajaba con él en una relación muy cercana en la organización de giras y en la presentación del informe presidencial. Yo no tenía inconveniente. No sabía si Rosaluz se iba a acomodar conmigo en el trabajo, y yo tendría que ver cómo trabajaba bajo mis órdenes. Pero sugerí que hiciéramos la prueba de dejarla en el puesto, y ya que viéramos en el tiempo si nos acomodábamos recíprocamente o no. Bueno, Rosaluz realmente no actuó en una forma funcional, muy lineal, sino que obviamente le daba prioridad a los trabajos que le encargaba López Portillo y conmigo cumplía con lo indispensable. Sin embargo, creo que hicimos una relación razonable con Rosaluz Alegría, que no chocamos. No tan cercana como con José Ramón. O sea, imagínate, güey, la hermana favorita y el hermano trabajando en el gabinete presidencial. Trabajando, impuestos por él, güey. Y se atreven a llenarse el hocico hablándote de nepotismo. Tú nada más, güey, acuérdate que el que no conoce su historia la está repitiendo. No pensó López Portillo, no tan cercana como con José Ramón. No, mi relación con José Ramón fue más cercana, porque él sí era un agente muy institucional, que se reportaba conmigo, que trabajaba bajo mis órdenes, que me pedía orientación. En cambio, Rosaluz tenía una esfera bastante independiente de mí. No pensó López Portillo que quizá usted la cuidaría más a ella. Sabía que me llevaba bien con ella. Mejor, quizá mejor que los otros precandidatos. Y desde luego sí, creo que él esperaba que yo cuidara a Rosaluz. Pero las circunstancias no hicieron posible que le incorporara a mi equipo de trabajo. Las circunstancias no aconsejaron que le diera una posición relevante en mi gobierno. Creo que lo de la nacionalización bancaria sí fue un grave error político de López Portillo, y sí empañó nuestras relaciones. Pero además, la situación en la que quedó el cambio el panorama, que güey, te digo que está de la vergamente escrito, güey, fíjate. Pero, la situación en la que él quedó cambió el panorama. Yo lo leí mal, perdónenme, güey. Pero además la situación en la que él quedó cambió el panorama. Yo pensaba, por ejemplo, utilizar a José Ramón en alguna posición del sector descentralizado, pero salió de él mismo, viendo el ambiente en el que él
en el que terminaba el gobierno de su padre, decirme que prefería que le diera la comisión de la FAO en Roma. Yo estuve de acuerdo con él y lo hice representante de México en la FAO. En el caso de Rosaluz, se me hacía más difícil todavía, dada la relación tan estrecha que tuvieron López Portillo y ella, visible y evidente. Entonces, no pude colocarla en ninguna posición dentro de mi gobierno. Rosaluz lo entendió muy bien. Probablemente López Portillo no lo entendió tan bien y fue uno de los motivos, digamos, de resentimiento conmigo. Doña Margarita y doña Alicia López Portillo estaban mucho más claramente con Javier García Paniagua. Sobre todo Margarita. Era buena amiga de Javier, quien le había ayudado mucho cuando él era subsecretario de Gobernación, y Margarita, directora de radio, televisión y cinematografía. Qué coincidencia, ¿no, güey? Que una de las hermanas del que terminaría siendo presidente fuera directora de las máquinas de propaganda del gobierno. Qué coincidencias tiene la vida, güey. ¡Wow! No manches. Directora de radio, televisión y cinematografía. En alianza contra Jesús Reyes Heroles. No simpatizaban con Reyes Heroles ninguno de los dos, y Javier la protegió bastante. Yo sí creo que doña Margarita tenía francamente sus simpatías del lado de Javier Paniagua. Con doña Alicia, no registro que ella haya tenido opinión o intervención en la sucesión presidencial. Ella era secretaria privada del presidente López Portillo. En el caso del ingeniero Jorge Díaz Serrano, ¿usted qué impresión tiene? ¿Tuvo posibilidades? Mire, no percibí en ningún momento que López Portillo tuviera inclinación por Jorge Díaz Serrano para la presidencia. Respecto a Díaz Serrano, López Portillo tenía una gran amistad, un gran afecto y motivos de agradecimiento. Lo consideraba un buen director de Pemex, que fue una palanca de López Portillo para la recuperación económica. Desde ese punto de vista, Díaz Serrano le hizo un buen trabajo. Pero creo que López Portillo no alentó la candidatura de Díaz Serrano, más bien. Percibí que cuando en la reunión de la República de Hermosillo, el 5 de febrero del año de 1981, Díaz Serrano pronunció un discurso evidentemente político que no fue del agrado de López Portillo. Vino después, a la mitad del año, la cuestión de los precios. Díaz Serrano tomó la medida de ajustar los precios a la baja del mercado. Creo que se le adelantó al proceso, burocrático, aconsejable en esa medida. No consultó con su presidente del consejo, José Andrés Arteiza. No consultó con su consejo de administración, con el gabinete económico. Entonces, López Portillo sintió que Díaz Serrano había actuado de forma inconveniente. Sobre todo, la crítica que le hizo Arteiza fue muy dura cuando señaló que parecía que México estaba, digamos, boicoteando la oposición de la OPEP. Estaba esquiroleando y eso molestó mucho a López Portillo. Sin embargo, creo que Díaz Serrano obró de acuerdo con las condiciones del mercado. O sea que no le pidió permiso a su patrón para hacer su trabajo. Me dio frío, güey. Bueno. Mejor que quizá que los otros precandidatos. Quizá mejor que los otros precandidatos. Y desde luego sí. Creo que les pidaba que yo cuidara a Rosaluz. Pero las circunstancias no hicieron posible que la incorporara a mi equipo de trabajo. Las circunstancias no aconsejaron que le dieran una posición relevante en mi gobierno. Eso ya lo habíamos leído, ¿no? Tenía razón, pero le faltó la formalidad burocrática. Por otra parte, Díaz Serrano había entrado en conflicto muy serio con Orteiza, porque no tomaba en cuenta la Secretaría del Patrimonio Nacional, a Orteiza como presidente de su consejo para administrar a Pemex. José Díaz Serrano se saltaba todas las trancas, hacía y deshacía con base a su acuerdo bilateral con López Portillo. No cuidaba, no entraba en un proceso de toma de decisiones institucional. No cabe duda de que Díaz Serrano logró elevar la producción y la exportación, pero con un desorden administrativo muy serio y con elementos de corrupción importantes. Creo que eso influyó también en el ánimo de López Portillo, por allá del 81. A principios de año, José Ramón, que era subsecretario de Evaluación, me presentó un informe de auditoría de Pemex en donde se hacía una gran crítica del desorden administrativo y se apuntaba como consecuencia un fenómeno de corrupción. Me preocupé mucho, pero le pregunté si ese informe era de costumbre, como era costumbre. Ya se había sometido a la opinión del director de la entidad. Él me respondió que no. Entonces le dije, no puedo llevar a la presidencia de la República este informe si no se le ha dado derecho de audiencia a Jorge Díaz Serrano. Así es que trátelo usted
platique con él, vea cuáles son sus razones y vuelva a meter el asunto. En eso, Proceso consiguió copia del informe de auditoría y lo publicó. Yo me preocupé mucho, porque como para entonces ya estaban en juego los nombres de Jorge Díaz Serrano y el mío para la presidencia de la República. Se hubiera podido pensar que era una maniobra mía para molestar a Jorge, que yo lo había filtrado. Le hablé a Jorge Díaz Serrano y le dije, oye, me da mucha pena que Proceso haya publicado este material. Pero mira, eran apenas papeles de trabajo que se estaban manejando en la Secretaría. Todavía no reflejaban una posición oficial. Contestó, no hombre, no te preocupes. Fui con López Portillo en mi acuerdo y le dije, oiga, estoy muy preocupado por esta filtración en este momento. Pero me tranquilizó. Licenciado, no se preocupe. Ya José Ramón me lo explicó de qué se trata y sé que usted no intervino indebidamente. Así como mucho tiempo. Ahí sí contó mucho el apoyo, la simpatía de José Ramón López Portillo. José Ramón tuvo el valor de decirle a su padre, oye, mira, no era su hijo, no, yo pensé que era su hermano, güey. José Ramón tuvo el valor de decirle a su padre, oye, estos papeles de trabajo se hicieron en mi dependencia. El licenciado de la Madrid me dijo que consultara con Díaz Serrano las observaciones de los auditores y mientras se nos fue el documento. No había nadie más confiable que José Ramón para su padre, ¿verdad? Sí, exacto. Me sirvió mucho y creo que no fueron solamente los movimientos de precisos que hizo Díaz Serrano los que influyeron en su separación, sino la preocupación que ya tenía López Portillo con la promoción de José Andrés de Orteiza y de José Ramón. Fue lo que lo hizo decir, no, mejor lo separo y que todavía tengo el último año de gobierno para arreglar las cosas que no nos quedaron bien. Ahí también se produjo el incidente de los barcos, la compra de los barcos y la vinculación con su hermana. Eso quedó ahí en el ambiente. Pero cuando llego a presidencia me encuentro con que ya se había iniciado un proceso en contra de funcionarios de Pemex por la compra de unas compresoras. Se hizo la consignación debido a que Hugo Margarín, que era el embajador en Washington, vino a ver a López Portillo y le dijo, oiga, señor presidente, las autoridades norteamericanas me avisaron que van a emprender un juicio de corrupción por este caso de las compresoras y van a salir a relucir funcionarios de Pemex. López Portillo ordenó que se actuara por parte de la Procuraduría General de la República y se actuó centrando la responsabilidad en aquellos dos subdirectores, Chavarría y de León, que huyeron del país y se refugiaron en Chile. A Díaz Serrano lo apartaron del problema. Cuando llegué a la presidencia ya tenía un proceso abierto en contra de Díaz Serrano, más una versión de opinión pública de los barcos, que había corrido mucho. Me había obligado a pedir que la Contraloría hiciese una investigación. La hizo muy profundamente. Mandó funcionarios a Europa a platicar con la gente de los astilleros y me dejó con un informe a donde se derivaba una responsabilidad de Díaz Serrano también, porque había autorizado la operación. Ahí estuvo implicada, de alguna manera, en la versión del rumor, Alicia. Yo a Alicia le hice un dado. No me parecía conveniente para el país involucrar a la hermana del presidente. O sea, algo así le está pasando a Milei en Argentina. Creo que Alicia fue simplemente el conducto para que se le turnara el asunto a Díaz Serrano. Salió que Díaz Serrano sí había tenido responsabilidad y me vio obligado a actuar. O sea, él sí, la hermana del presidente no. ¿Sabes por qué? Porque era la hermana del presidente. Y no podemos permitirnos ese nivel de escándalo. Yo a Alicia le hice un dado. La hice a un lado. No me parecía conveniente para el país involucrar a la hermana del presidente. Creo que Alicia fue simplemente el conducto para que se le turnara el asunto a Díaz Serrano. Salió que Díaz Serrano sí había tenido responsabilidad y me vio obligado a actuar. Después de que la PGR, uy, qué miedo esas siglas, hace mucho que no las escuchaba ni las leía, gracias a Dios, revisó la investigación de la Contraloría y me informó que, en su opinión, sí había una presunta responsabilidad de Jorge Díaz Serrano. Esa es la historia. ¿Por qué José Andrés de Orteiza lo apoya a usted? No era muy lógico, ¿verdad? Por eliminatoria, porque no había otro, o por parar a otro. Creo que las dos cosas. Orteiza se volvió un crítico muy ácido de Jorge Díaz Serrano. Creo que en esa crítica lo acompañó José Ramón López Portillo. Los dos hicieron, digamos, una mancuerna que trabajó muy eficazmente frente al presidente López Portillo. En general, en el resto del gabinete había un sentimiento de indignación en potencia frente a Jorge Díaz Serrano, porque Jorge hacía lo que quería,
y ya después nosotros, los secretarios de Estado. Simplemente teníamos que sancionar o regularizar sus decisiones. Había la sensación de que en Petróleos Mexicanos había un gran desorden administrativo y de que se había proporcionado inclusive la corrupción. Había la sensación de que se le habían dado excesivas concesiones al sindicato petrolero. Cuando viene la caída de precios de 1981, me di cuenta de cuál era el problema y dije, creo que aquí lo que ha habido es una falla en el proceso de toma de decisiones. La política de precios de exportación de petróleos rebasa el ámbito de Pemex, y es un asunto tan delicado que debe someterse a su consejo de administración, que prácticamente coincidía con la composición del gabinete económico. Si el mercado así lo señala, tenemos que ser realistas y ajustarnos a los precios, pero de aquí en adelante debemos ser más rigurosos en el proceso de análisis y la toma de decisiones. Veo que este no es un asunto que deba ser sometido en un acuerdo bilateral por el director de Pemex al presidente de la República, sino pasar por un consejo de Pemex, gabinete económico, y ahí tomar la decisión. Unos días después, López Portillo removió a Díaz Serrano y puso en su lugar a Julio Rodolfo Moctezuma. Tengo la impresión de que no fueron solamente los asuntos del precio del petróleo los que lo llevaron a mover a Díaz Serrano, sino que él ya tenía algunos otros motivos, entre los que se encontraba muy probablemente la precampaña de Jorge Díaz Serrano a la presidencia de la República, que se hizo manifiesta desde el discurso de Hermosillo. Supe que a López Portillo no le gustó ese discurso. Por otra parte, tenía las quejas permanentes de Orteiza respecto a la falta de disciplina institucional de Jorge, respecto al desorden administrativo en Pemex y respecto a la corrupción que se había derivado del desorden administrativo. José Ramón López Portillo, que tenía bajo su dependencia la auditoría gubernamental, ya había avanzado señalando una serie de problemas internos de Pemex. Siento que a todo este conjunto de factores llevó al presidente a remover a Jorge Díaz Serrano. Me di cuenta de la gran pena que eso le causó. A los pocos días lo vi y me dijo que estaba profundamente triste por la remoción de Jorge, que era su gran amigo, pero que él había tenido que tomar esa decisión. ¿Alguna vez en tu vida laboral has trabajado en un lugar en el que tu jefe roba? ¿Y todos saben? ¿Y luego corren algún empleado por andar de lacra? ¿Crees que sea una cuestión de que agarraron al empleado o agarraron al jefe y necesitaban a alguien que pagara los platos rotos? Piénsalo. ¿Por qué para unos Pemex es lo más importante y para otros no dejan que se mueva un pelo de la barba de nadie sin que ellos sepan? Pero eso sí, este tipo de cosas nadie estaba enterado. Chupan. ¿Orteiza lo apoyaba usted antes de esto? José Andrés y yo teníamos desde hacía mucho tiempo visiones diferentes de la política económica. Desde que yo estaba en Pemex como subdirector, había ciertas posiciones mías que no le parecían a Horacio Flores de la Peña, y en consecuencia a Orteiza. También teníamos enfoques muy diferentes respecto al manejo de la política económica. Cuando llega López Portillo al gobierno, a mí me llevan al gabinete como subsecretario. Tuve ahí unos encontronazos fuertes con Carlos Tello y con José Andrés. Bueno, cuando entro a la Secretaría de Programación y Presupuesto, una de mis tareas principales era armonizar las diferentes posiciones de política económica. Por un lado venía la tesis expansionista de alto crecimiento que José Andrés sostenía. En su plan de desarrollo industrial, llegaba a proponer como meta de crecimiento más del 10%. Por contra, David Ibarra sostenía que el 6 o 6.5 era lo máximo para la economía. Era lo máximo que la economía aguantaba. Yo hice una composición para efectos del Plan Global de Desarrollo y quedamos con una tasa del 8%, que, bueno, no satisfizo totalmente a José Andrés ni a David Ibarra, pero entonces pensaron que era una meta manejable. Ahí ya empezó una relación mía con José Andrés bastante coordinada de cooperación. Ya no hubo broncas entre él y yo frente a López Portillo, y él me apoyaba en la medida en que ya no tenía una animadversión a mi actitud como secretario de Programación y Presupuesto, y de que logramos trabajar muchas cosas en equipo. Creo que fui quedando por eliminatoria frente a José Andrés. No descarto que José Andrés también veía la amenaza de Díaz Serrano y dijo, bueno, mejor voy a trabajar a favor de otro. Cuando le pregunté a don José López Portillo si los factores personales les contaron, me dijo que sí. La salud, la vida familiar, honorabilidad pecuniaria. Y me dijo, eso sí lo investigamos. ¿Usted sabía algo de eso? No supe que me hubieran investigado, pero sí sabía que era un elemento que se tomaba en consideración.
No sé hasta dónde llegaron las investigaciones. Yo había llevado una vida patrimonialmente honesta y sabía que el elemento que se estaba tomando en cuenta, a mí, no me preocupaba. De hecho, podríamos decir que solamente escogen gente que tenga cadáveres en el armario para poderlos controlar. Si tú piensas que escogen a tus políticos por integridad, estás muy equivocado. Los escogen al contrario, los que tengan la menos integridad y pueda ser comprobable. Entonces imagínate que yo te invito a una fiesta, esto justo lo vi ayer en un análisis, güey, y me encantó cómo lo mencionaron, un ruso de hecho, güey. Imagínate, güey, que yo te invito a una fiesta, te presento a mi prima, te la comes y después te vas, güey. Y después yo dejo que pase el tiempo, te vuelves una persona importante y yo tengo un video de cómo mi prima te humilló para dejarse comer. Y voy y te lo enseño. Y te digo, güey, tú eres una persona muy importante. Obviamente no quieres que este video salga a la luz. Entonces cuando seas presidente, pues nada más acuérdate de mí, güey. Por eso te escogimos para el partido. ¿Te interesa participar? ¿Tú crees que dicen que no, güey? Y así tenemos a la política que tenemos. Esa es mi nueva teoría. Orteiza lo apoyaba a usted antes de eso. José Andrés y yo teníamos desde hace mucho tiempo visiones diferentes de la política económica. Desde que yo estaba en Pemex como subdirector, había ciertas posiciones mías que no le parecían a Horacio Flores de la Peña, y en consecuencia a Orteiza. También teníamos enfoques muy diferentes respecto al manejo de la política económica. Cuando llega López Portillo al gobierno, a mí me llevan al gabinete como subsecretario. Tuve ahí unos encontronazos fuertes con Carlos Tello y con José Andrés. Bueno, cuando entro a la Secretaría de Programación y Presupuesto, una de mis tareas principales era armonizar las diferentes posiciones de la política económica. Por un lado, veía la tesis expansionista de alto crecimiento que José Andrés sostenía. En su plan de desarrollo industrial, llegaba a proponer como meta de crecimiento más del 10%. Por contra, David Ibarra sostenía que el 6 o el 6.5 era lo máximo que la economía aguantaba. Yo hice una composición para efectos del Plan Global de Desarrollo y quedamos en una tasa del 8%, que, bueno, no satisfizo totalmente a José Andrés ni a David Ibarra, pero entonces pensaron que era una meta manejable. Ahí ya empezó una relación mía con José Andrés, bastante coordinada, de cooperación. Ya no hubo broncas entre él y yo frente a López Portillo, y él me apoyaba en la medida de que yo tenía una animadversión en mi actitud como secretario de Programación y Presupuesto, y de que logramos trabajar muchas cosas en equipo. Creo que fui quedando por eliminatoria frente a José Andrés. No descarto que José Andrés también veía la amenaza de Díaz Serrano, y dijo, bueno, mejor voy a trabajar en favor de otro. Puro esquirol, güey. Cuando le pregunté a don José López Portillo si los factores personales le contaron, me dijo que sí. La salud, la vida familiar, la vulnerabilidad pecuniaria, eso me dijo. Eso ya lo habíamos leído. Lo sabía deductivamente. Deductivamente no, porque me sintiera vigilado en ese aspecto. Además, en ese sentido me sentía muy tranquilo. Pero el hecho de tenerse dentro de la Secretaría José Ramón era un testigo de cómo actuaba yo, y era un testigo de calidad. Pero no me sentí investigado. ¿Cuándo cree que decidió López Portillo? Creo que fue un proceso. Es difícil decirlo en este momento. En la medida en que hice un buen trabajo en la Secretaría de Programación y Presupuesto, con todo lo que ello implicaba, no solamente el trabajo técnicamente bien hecho, sino un trabajo políticamente viable, políticamente operable, pues fui ganando puntos. Pero a mí el presidente no me dio señales claras sino hasta el lunes anterior a la postulación de mi precandidatura del viernes. O sea, con 4 días de anticipación. Pero tiene que haber decidido antes. Creo que sí. Pero por lo menos a mí no me dio señales previas. Lo único que sabía era que mi relación con él era muy buena, crecientemente buena. Pero así, de que él me haya dado una señal de usted va para ahí, no me la dio hasta el lunes previo a la ceremonia pública. Cito la tesis del doctorado en Oxford de José Ramón López Portillo. Chúpasela, güey. De la Madrid, fue considerado por muchos como un adepto de la ortodoxia económica. Aunque para subir la escalera burocrática y llegar a la presidencia, adoptó puntos de vista relativamente heterodoxos. Demostró ser lo suficientemente flexible para unirse, apoyar e incluso alentar con energía las políticas económicas expansionistas del gobierno de López Portillo, disimulando su propia posición económica para no poner en peligro su futuro político.
De la Madrid dijo: ningún miembro del gabinete hubiera sido deliberadamente contra la voluntad del presidente y contra su filosofía básica, porque eso hubiera sido suicidio. Y en el gabinete de lo que se trataba era de la sobrevivencia política. De acuerdo con De la Madrid, había límites a lo que un secretario le podía decir al presidente, particularmente en un gabinete heterogéneo, agobiado por luchas ideológicas y políticas, y por el enfoque dogmático del gobierno en su conjunto, en materia del crecimiento económico y creación de los empleos. ¿Tiene razón? En materia económica siempre he sido ortodoxo y conservador, en el sentido tradicional del término, pero sentía que para ser efectivo no tenía que irme al extremo, sino tenía que ir logrando que mis ideas matizaran la política expansionista adoptada por el presidente de la República. Tan fue así que logré que la meta del 10% del vida, la meta 10% promovida por Orteiza, la bajáramos en el Plan Global de Desarrollo a 8%, acercándonos más al 6.5% de David Ibarra, que yo, en el fondo, consideraba era lo más prudente. Pero cuando entré a programación y presupuesto, ya estaba eso lanzado. Ya el crecimiento del 8% se iba a dar, sobre todo por las perspectivas del precio del petróleo que había entonces. Además, creo que ningún miembro de ningún gabinete gubernamental puede tener una tesis totalmente contraria a la del jefe del gobierno, porque en esa medida o renuncia o lo renuncian. Un secretario técnico, sin aspiraciones presidenciales, ¿tiene el mayor margen para discutir u oponerse al presidente? Pues sí, pero yo era parte del gabinete económico. Tenía que entrarle al problema de la economía, y mi problema era moderar sin romper. Entonces moderé del 10.5 al 8% de crecimiento por fijar meta fundamental. Además, también en mi papel de secretario de Programación y Presupuesto, luchaba por evitar un gasto excesivo, que se vio fundamentalmente en 3 áreas, sobre todo en petróleos mexicanos. También se desbocó en agricultura y en el departamento del Distrito Federal. A esas 3 entidades nunca las pude controlar, porque tenían acuerdo bilateral, y el presidente les daba luz verde cuando yo entraba, ya estaba tomada la decisión. ¿Me explicas por qué alguien encontraba un problema el crecimiento del 10% y lo bajaron al 8%? O sea, lo congelaron en el 8%. Al Chile esa parte económica no la entiendo, güey. No sé si es porque soy pendejo o porque hay algo más. Otra vez, chúpasela. En su tesis, José Ramón López Portillo explica que cuando viene la caída de los precios del petróleo en el 81, empieza una discusión en el gabinete económico sobre la magnitud del déficit fiscal que va a aparecer ese año y qué medidas tomar. Él vincula esto con la sucesión y refiere una evolución de las cifras de la SPP, que tal y como la cita, es notable. La primera estimación de que manda SPP en julio es de 1981, es de 490,000 millones de pesos. De déficit para septiembre ya están cerrando en 866,000 millones, es decir, un aumento de casi el doble en 3 meses. No fue parte de la sucesión este juego de cifras. En mi memoria, después de aquella sesión en donde se trató el problema de los precios del petróleo, ya no volvió a haber ninguna reunión del gabinete económico para tratar problemas sustantivos. Estábamos en vísperas de la sucesión, que se dio a finales de septiembre, y le perdí la pista a la discusión de la política económica desde aquella última reunión de junio de 1981, donde se trataron los precios del petróleo. Ya pasó lo demás. Pasó el problema de sostener precios altos del petróleo perdiendo los mercados. Pasó que el gobierno sostuvo que esa caída de los precios era temporal, que había que librar este plazo de precios bajos y que, en tanto, había que tapar los hoyos con crédito externo del corto plazo. El endeudamiento de corto plazo, así, importante de 1981, se da a finales de año, a partir de que cae el precio del petróleo. Yo ya en eso no me metí, porque además no había oportunidades de meterse. No hubo reunión del gabinete económico para eso. Pero le adornaron a usted y SPP las cifras del déficit fiscal a López Portillo. No lo recuerdo así. López Portillo tuvo esa impresión de que nosotros le adornamos las cifras en contra de la estimación más realista de David Ibarra. Yo no recuerdo que lo hicimos deliberadamente. Como le digo, después del evento de junio, ya no volvimos a tratar el problema. Muerto el pozo y el niño al foso. ¿O cómo es? ¿Muerto el niño a tapar el pozo? El muerto al pozo y el vivo al gozo. ¿Y sus colaboradores no eran demasiado entusiastas con los números? Pues mire, ya no lo registré porque como salgo a fines de septiembre de candidato y me llevo a Salinas prácticamente, que era el economista de programación, pues ya no tuvimos tiempo de revisar el problema.
pero esta evolución de cifras es de julio a septiembre, o sea, antes del destape. Del problema no se trató ya, ni lo vi, ni ya no había clima. ¿Usted ya no vio números de presupuesto? No. ¿Los mandaron directamente a la presidencia? Sí. Los números son sorprendentes. Reflejan una evolución muy notable en un primer cálculo del déficit muy prudente. Muy optimista, obviamente. A uno que reviente la economía 2 meses después. ¿No es así? Efectivamente. Pero mire, creo que esa reestimación de déficit con la posible implicación de que SPP maquilló cifras no se dio antes de que me nombraran candidato. Porque si el presidente López Portillo hubiera pensado que SPP lo había engañado, a lo mejor yo no soy el candidato. Así que creo que eso fue ya hasta después. López Portillo ha sugerido que casi pospone la decisión hasta que no queda de otra, por lo irreversible y trascendente que es el paso final. ¿Qué cree al respecto? Él se había planteado como meta tomar la decisión después de la reunión de Cancún, que fue a finales de octubre, pero hubo algo que lo llevó a anticiparla. No sé exactamente qué lo llevó a hacerlo, pero me di cuenta de que iba a anticipar la decisión el domingo anterior. Es decir, un día antes de que él me hiciera el comentario, porque el domingo él regresaba de un viaje a Estados Unidos. Creo que había ido a la apertura de la biblioteca de Gerald Ford. Llega a Monterrey y ahí hace una declaración de que probablemente la decisión tenga que anticiparse y no esperar a Cancún. Cuando leo esto el domingo, yo estaba en Colima. Había ido a representar al presidente en el informe de gobierno de la gobernadora Griselda Álvarez y me dijo, esto ya se va a anunciar la próxima semana. El lunes que voy al acuerdo, ya estaba anímicamente preparado como para que él me hiciese un comentario, como efectivamente sucedió. Él dice que no dudó, pero que cuando la nacionalización de la banca, su candidato, no hubiera sido usted. Es probable, sí, y él mismo lo dice en sus memorias, que no fui el candidato apropiado para manejar la nacionalización. La nacionalización fue realmente un pierde y un alejamiento recíproco. ¿Se habían producido ya discusiones o roces en la campaña? No, para nada. En la campaña me di cuenta que a él no le gustó mi tema de renovación moral. Me di cuenta de que algo pasó ahí que no lo había considerado como un ataque. Que algo pasó ahí que lo había considerado como un ataque a él en lo personal. En realidad no fue así, sino que el tema prendió y la gente me exigía que hablara de la renovación moral. Ahí hubo ya cierta reserva, pero creo que lo fundamental de nuestro alejamiento fue la nacionalización bancaria. López Portillo me había tocado el tema desde mayo. Me dijo, mire, estoy viendo que esto se me deshace. Me apena mucho estarle dejando a usted en el país en estas condiciones, y estoy pensando en todo, inclusive en la nacionalización bancaria y en el control de cambios. Reaccioné diciendo, mire señor, el control de cambios es una medida temporal que, de una manera o de otra, prácticamente todos los gobiernos han adoptado, pero es una medida que, por su carácter de emergencia, es reversible. En cambio, la nacionalización bancaria es una medida estructural de fondo, que difícilmente me permitiría revertirla al entrar al gobierno. Además, no creo que la nacionalización bancaria, dado el régimen de economía mixta que tenemos, dada la relación con Estados Unidos, no creo que la nacionalización bancaria funcione. El gran riesgo es que perdamos la credibilidad. Un sistema bancario sin credibilidad no sirve de nada. Yo sí, francamente opino que no sería conveniente. No sirve de nada nada más para privatizarlo. Pero total, estos actúan como si no pensaran. ¿Piensas tú? Cuando en realidad todo está perfectamente diseñado para que funcione como funciona. En julio, otra vez me tocó el tema. Me dijo, no se preocupe, no he tomado la decisión, pero bueno, la tengo que estudiar. Pues ojalá que no se tome la decisión, le dije. Él me prometió que antes de tomarla me consultaría. Ya no lo hizo. No se me volvió a consultar. Yo sabía que se lo había consultado en cierta forma a Jesús Silva Herzog, y que se había opuesto, y de repente me cayó José Ramón el día 31 de agosto de 1982, y me dijo que ya se había tomado la medida. Le manifesté que, desde el punto de vista político, yo tenía que seguir siendo solitario con el presidente hasta el final, pero que desde el punto de vista sustantivo, me parecía una medida muy desacertada. Le iba a acarrear consecuencias serias y negativas al propio López Portillo, aún antes de que saliera del gobierno. Y ahí me iba a dejar un panorama bastante tenso en mis relaciones con el sector privado y con los Estados Unidos. Yo creía que no iba a servir, pues efectivamente, pasada la euforia de las 2 primeras semanas,
de adhesiones y apoyos populares. Se empezó a revertir toda la tendencia, y aún antes de que saliera López Portillo, ya tuvo serios problemas con el sector privado y con los Estados Unidos. La economía se desplomó. Se desplomó sola, ¿eh? No vayan a creer que se desplomó por las pésimas decisiones que tomaron esos fulanos, o por la manera en la que manejaban las instituciones, o por cómo acomodaban a la gente, por cómo les caía y no por sus capacidades realmente, o cómo ponían a sus familiares en puestos del gobierno clave, o cómo se dedicaron a... y cómo. Y podríamos seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Y la perra le seguía, y le seguía, y le seguía. Pero al final, si no lo discutimos, papito chulo, si no hablamos de esto, mamita linda, ¿cómo verga vamos a solucionar un país que hoy tiene un partido político de colores diferentes, pero que tiene la misma capacidad de proyección política que tenían estos fulanos? Tienen unas cámaras de senadores que nadie les dice nada, tienen a las cámaras a su favor, y yo no estoy diciendo que esté mal, güey, tampoco te estoy diciendo que no estoy de acuerdo con su proyecto. Habrá algunas cosas que sí, habrá algunas cosas que no. Con lo que no estoy de acuerdo es con lo que no haya contrapeso, y que el contrapeso que tengamos hoy en mi país sea un pinche gato lleno de botox, güey, que se la pasa haciendo berrinche en televisión nacional, y que además se va a los gobiernos más jodidos de Latinoamérica a pedir apoyo, güey. O sea, más clara la línea no se puede. Y que por el otro lado, el gato que sea el presidente del partido, o sea, este güey del meme, ¿no? No sé si lo han visto, güey, que sale un niño con la harina toda regada en la mesa y que dice, mira papá, hice un desmadre con el pan como tú. Entonces, me parece increíble, güey, que en un país tan grande y tan extenso como México, tan lleno de grandes pensadores y filósofos, güey, no podamos tener realmente un contrapeso político real a lo que sería o a lo que es hoy la máxima fuerza política de México. Espero que, al igual que yo, te estés dando cuenta cómo hay unos apellidos que se repiten. Y no estoy tratando yo de hablar de mal de nadie, güey, porque aguas. Si algo te debería de llamar la atención es porque, vergas, todos los caramelos del gobierno tienen el mismo discurso. Nadie dice nada malo. Muchísimas gracias a ti por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Nunca me haría daño a mí mismo, nunca me pondré en una situación de riesgo. No estoy deprimido, soy muy feliz, me encanta lo que hago, me encanta mi vida, me encanta mi trabajo. Y si desaparezco y misteriosamente aparezco muerto en una bolsa o en cualquier situación misteriosa, fue el Estado, porque sigue siendo el mismo Estado que el que nos gobierna hoy. Viva la revolución, los quiero mucho.